¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos comenzando nuestro recorrido en este lunes, en nuestro Fuera de Agenda aquí por Ver TV. Tenemos ya para comenzar, como siempre, los datos del tiempo que están actualizados a la hora 20 con 13 grados 8 décimas de temperatura, tal como ustedes están viendo quienes nos siguen por TV, con cielo despejado con humedad del 58%, presión 1001.3 en hectopascales, viento sur a 4 kilómetros, con una noche con cielo algo nublado, condición que va a permanecer así, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, y con un martes, es decir, la jornada de mañana, ya estamos en primavera, por cierto, ¿no? Por supuesto. Mañana tenemos una mañana todavía bastante fresca, 6 grados la mínima, máxima 21 grados con cielo parcialmente nublado, algo nublado durante todo el día. Exactamente las mismas cifras para el miércoles, 6 la mínima, 21 grados la máxima, también con cielo parcialmente nublado. El jueves hay, bueno, cierta variación, pero no demasiado importante. Un poquito, apenas un grado la mínima, se eleva por sobre los 2 días anteriores, pero la máxima desciende, tendremos una máxima de 20 grados. El viernes sí, ya una temperatura máxima decididamente primaveral, 25 grados con una mínima de 10, siempre con cielo mayormente nublado. Recién el sábado, si el Servicio Meteorológico Nacional acierta en su anticipo, habría lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana de ese día. Hablamos del sábado, con temperaturas de 10 la mínima y 22 la máxima para esa jornada. Y el domingo, ya completando el primer fin de semana de octubre, nos vamos a encontrar con una... No, perdón, todavía no estamos en octubre el domingo. No, perdón, estoy equivocado yo. Todavía estamos ya despidiendo a septiembre. Tenemos cielo despejado con 7 y 24, es decir, con una jornada con una mañana fresca, pero con una temperatura máxima muy agradable, ¿no? Bien primaveral, eso quise decir. Así que este es el pronóstico extendido de aquí hasta el próximo domingo del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, evidentemente el día de hoy, desde el punto de vista informativo, trajo la sorpresa, puede decirse, del anuncio del gobierno nacional de la quita de retenciones a todos los granos, es decir, retención cero, que con el correr de las horas se extendió también a las carnes que se exportan y que por lo tanto también llegarían a cero de retenciones, ¿no? Por supuesto, todo esto se dio en un clima sumamente caldeado en la última jornada hábil de la semana pasada, el viernes, en donde había comenzado a elevarse decididamente el valor del dólar, había aumentado también mucho el riesgo país, caído el valor de las acciones argentinas en los mercados internacionales y hoy se produce esta sorprendente medida por varios motivos, ¿no? Primero porque es muy corta en su duración, se extiende hasta el último día de octubre, es decir, 4 días después, 5 días después de la finalización de las elecciones, ¿no? Por lo tanto, rápidamente aún algunos aliados, como algunos gobernadores o que otrora fueron aliados del gobierno, la calificaron lisa y llanamente de una medida electoralista. Desde luego que es un intento de que los productores, sobre todo los grandes productores, las cerealeras en el caso de los granos, exporten mucho y que de ese modo ingresen dólares a las arcas oficiales que están absolutamente sedientas de la moneda estadounidense, ¿no? Y por otro lado, tenemos también las novedades llegadas desde los Estados Unidos con un decidido apoyo no solamente del gobierno estadounidense sino también del Fondo Monetario Internacional para seguir prestando dinero a nuestro país. También esto último no es sorpresa, sí lo es la magnitud, ¿no? Es decir, el volumen, la importancia de los fondos que el gobierno estadounidense destinaría
todavía hay que hablar en plural porque hay anuncios, hay mucha publicidad al respecto, pero veremos qué ocurre en concreto. Pero por otra parte, porque la medida tomada hoy sin duda tiene implicancias realmente muy serias, no solamente para los productores que pueden verse favorecidos por un aumento en sus ingresos, sino porque los precios de exportación se trasladarán a los precios internos y por lo tanto habrá un innegable aumento en algunos de los elementos esenciales de la mesa de los argentinos, como es, por ejemplo, ¿no?, la harina, las carnes y tantos otros elementos. Y por otro lado, porque esto evidentemente conlleva un golpe muy severo al pretendido, muchos afirman que no existe, pero supongamos que sí, pretendido equilibrio fiscal, ¿no?, que pregona el gobierno permanentemente como uno de sus grandes logros macroeconómicos. Por lo tanto, esto verdaderamente echa por tierra, ¿no?, determinado equilibrio de existir ante la muy importante merma en cuanto a los ingresos a las arcas públicas de las así denominadas retenciones. En este sentido, hay que decir que algunos de los gobernadores, sobre todo, se les prestó más atención a los de las provincias en donde esto tiene impacto, ¿no?, por la extensión de los campos, etcétera, etcétera. Como es, son básicamente tres: Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. En este aspecto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que se trata de una medida transitoria, es una más de estas diferentes decisiones para obtener dólares, porque el gobierno evidentemente necesita dólares de manera desesperada. Es un gobierno que cambia permanentemente el discurso. Hace poco la discusión sobre los derechos de exportación, que así se llaman las retenciones, tenía que ver con que el gobierno tenía como principal prioridad el superávit fiscal y por lo tanto no podía resignar ningún recurso tributario. Ahora, de un día para el otro, cambia el discurso. También hubo declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, quien recordó que desde hace mucho tiempo, desde el inicio de su gestión, viene pidiendo por la anulación de las retenciones, pero queremos que se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales, publicó Puyaro en sus redes sociales. Necesitamos políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad para que el sector pueda invertir. Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad. Pero en este sentido, quien se expresó específicamente sobre el tema fue Gustavo Puccini, que es el ministro de la Producción, marcando una de las voces de la reacción del gobierno provincial ante el anuncio de la abolición de retenciones a los granos. Gustavo Puccini se expresaba así. Bueno, yo creo que si a cualquier productor agropecuario le preguntan si de este gobierno esperaba medidas así circunstanciales o esporádicas, sin certezas y menos en estos momentos, creo que le iban a contestar que no. Esperaban de este gobierno mucha más previsibilidad, que las retenciones sean quitadas, eliminadas definitivamente, ¿no? En estos momentos quien está produciendo en la Argentina, con algunos indicadores que no son alentadores, lo que está esperando realmente es certeza, es previsibilidad. Y volver al hot sale del kirchnerismo en las retenciones creo que no va más, es un entrar y salir de como si fuera una oferta. Hoy bajamos las retenciones y después las volvemos a subir, y en el medio quien está produciendo, no es que hoy vendo, compro a tal precio. Hay contratos que están estipulados, quien está alquilando un campo, hay órdenes de compra de maquinaria o inversiones que se han proyectado. Digo, me parece que el campo está siendo también manoseado en este sentido. Mirá si le dirían lo mismo a todas las regalías o que tienen quienes extraen del suelo, ¿no?, cuestiones de petróleo y demás, que estarían con lo mismo, que entramos y salimos. ¿Qué dirían los grandes inversores de afuera con estas cosas? Digo, el gobierno vino con un RIGI a decirle a las grandes inversiones que por 30 años van a tener exhibiciones fiscales, seguridad jurídica, y al que produce en Argentina, que por ejemplo los productores agropecuarios de la provincia de Santa Fe, con las retenciones por año le dan 10 RIGI al gobierno nacional, le dan 2.500 millones de dólares
están recibiendo estas medidas que me parece que son netamente electoral, o esta frase que usted utiliza, hot sale. Que es un momento complejo de la Argentina, que nadie lo duda, pero que son medidas que a quien produce, y más en el campo, parecen como que se lo está manoseando, porque en 45 días más ahora empieza la incertidumbre de qué van a hacer cuando esto se empiece a vencer, vuelven a qué porcentaje, hay que liquidar todo ahora. ¿Es improvisación del gobierno? Bueno, me parece que falta certezas al sector productivo y fundamentalmente al campo. Este gobierno le dijo antes de asumir que las retenciones no iban a estar más. Ustedes recordarán que hace muy poquito el presidente en Palermo, que incluso fue muy aplaudido, que dijo que iba a dar certezas. Bueno, hoy se despierta quien produce y su vocero le dice que por 45 días, por eso digo un hot sale, es una oferta que ya Massa lo hizo, el kirchnerismo, digo, eso no va más. En estos momentos hace falta diálogo, consenso y que la Argentina recupere el camino que es productivo, es lo que le estamos diciendo de las provincias federales. Ministro, ¿cómo se llega al 26 de octubre vendiendo dólares de esta manera? Bueno, es lo que le está pasando con incertidumbre a todo quien produce. Para mí se tiene que llegar en una mesa de trabajo, ¿no? Con los gobernadores en serio, el gobierno tiene que saber que hay muchos gobernadores como el nuestro que vienen haciendo un esfuerzo como provincia muy fuerte, muy importante. No alcanza con la estabilidad fiscal o lo macroeconómico que el gobierno vino tratando de trabajar estos 20 meses, que de hecho desde la provincia de Santa Fe los acompañamos, bajamos el gasto político, bajamos el gasto de funcionamiento, mejoramos las licitaciones. Hoy está en discusión los sobreprecios que se pagan en medicamentos y Santa Fe, por licitaciones públicas transparentes, está pagando los medicamentos 80% más barato de lo que se paga en el mercado. ¿Qué queremos decir? Que sin motosierra podés tener un Estado eficiente, un Estado que no pierda herramientas dirigidas hacia la producción, como la que estamos teniendo. Arrancamos en las exposiciones junto con muchos bancos con tasa, ustedes recordarán, del 9%, el 10%, el 12% para quien produce. Hoy muchos de esos créditos otorgados se están dando y están garantizando mano de obra, están garantizando trabajo, que hoy las tasas están por las nubes. Bueno, creo que es un momento que el gobierno ponga certeza, ponga previsibilidad y más que en soledad lo tiene que hacer con los gobernadores. Bueno, sí, también opinaba como el gobernador de Santa Fe, bueno, en este caso también el ministro de Producción, así también opinaba Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, y por supuesto también rápidamente surgieron las críticas con respecto a fondos que se destinan ante la baja de retenciones a cero, que se destinan a determinado sector, pero mientras tanto el gobierno también publicó en el boletín oficial que no va a aumentar los fondos aprobados, el incremento de los fondos aprobados por el Congreso para las personas con discapacidad y con todos aquellos que están relacionados con ese ámbito, porque espera que el Congreso le dé la fórmula como para obtener esos fondos, ¿no? Esto es, primero, totalmente anticonstitucional, como lo dijeron en transcurrir de las horas de hoy los distintos especialistas en este aspecto. No existe esto de enviar al Congreso de vuelta una ley y además un veto que fue rechazado en 2 oportunidades. Lo cual ya ha traído una consecuencia, porque un grupo de sectores de la oposición, de legisladores de la oposición, están pidiendo la remoción de Guillermo Francos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que ocurre es que también otros legisladores hablan sobre que la no implementación de la ley de emergencia pediátrica, prefirmada por las 2 cámaras de Congreso tras el veto presidencial, se produce por presuntamente no tener fondos el gobierno, mientras paralelamente resigna miles de millones de dólares hacia los sectores que no se encuentran precisamente en una situación de indigencia, como podrían estar sí aquellos sectores favorecidos por las ayudas estatales en términos de discapacidad. Van a ir a buscar la rápida liquidación de dólares del campo, de lo que queda, pero veremos si se concreta finalmente o no, analizaron varios legisladores. Uno de ellos, Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, cuestionó la política cambiaria
porque con tal de tener un dólar bajo para que no impacte en la inflación, se están yendo los dólares que le prestó al país el Fondo Monetario y nos estamos quedando sin reservas. El presidente viaja en las próximas horas hacia los Estados Unidos. No se sabe bien, no está del todo clara la agenda acerca de con quién se va a encontrar, si con un funcionario de segunda línea o con el presidente Trump. Y veremos además si se concreta y en qué medida y con qué condiciones ese préstamo del Tesoro de los Estados Unidos avalado por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto es uno de los temas que sin duda ha sido el más importante en la jornada de hoy y que desde luego tiene puntos suspensivos, ¿no? No queda aquí, no va a quedar aquí, esto va a seguir durante unos cuantos días más. A propósito de esto, le preguntábamos la semana anterior, el viernes pasado, antes de que se produjera esta novedad de hoy, a nuestro compañero, nuestro hombre del programa, el economista Cristian Desideri, ¿qué pasaría si se reemplaza al ministro de Economía? ¿Y por qué esto? No es una pregunta gratuita, digamos así, o arbitraria. Hoy circulaban rumores por parte de aquellos que dicen estar informados con fuentes estadounidenses que una de las cláusulas o una de las, digamos, condiciones que impondría el Tesoro estadounidense es el paso al costado, la destitución lisa y llana de Luis Caputo como ministro de Economía, lo cual lleva evidentemente a comenzar a barajar nombres de su eventual reemplazante, ¿no? Y se empiezan a mencionar algunos. Le preguntamos a Cristian Desideri sobre qué pasaría si es reemplazado Caputo, qué cree que sería la situación en este contexto. Y Cristian Desideri nos contestaba a esto, además de referirse a la crítica situación de la industria en la provincia de Santa Fe, que fue algo que comentábamos el viernes pasado a partir de un informe elaborado por especialistas acerca del estado de la industria santafesina en estos tiempos que corren. Cristian Desideri. A mí me parece que no es un problema de personas, ¿eh? A mí me parece que es un problema de políticas. Sea Sturzenegger, obviamente el caso de Sturzenegger, quizás si se continúa en esta política, en esta orientación, lo profundizaría aún más las Totalmente. dificultades. Siempre hemos dicho que Caputo es un grupo de mesa dineristas que asaltó el Ministerio de Economía y el Banco Central, ¿no? Pero lo de Sturzenegger creo que agudizaría un cuadro muy, muy complejo que tiene la Argentina. Y de vuelta, desacoplando la persona con las políticas, creo que acá hay un problema de diseño de política económica, que también lo dijimos en este programa. Este nunca fue un plan económico, esto fue un plan de negocios, de ver cómo se pueden repartir distintos sectores estratégicos del Estado o empresas del Estado, en la cual te van a dejar una deuda muy grande, impagable, y a su vez ellos se van a llevar fundamentalmente, bueno, lo que ha sido el beneficio del carry trade todo este tiempo y algunos sectores o algunas empresas que se estén concesionando, privatizando. Bueno, la provincia no puede estar desafectada de lo que es la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía es un desastre. Obviamente las empresas aquí en la provincia, las grandes, las medianas, las pequeñas, están afectadas y atravesadas por esa situación. Las empresas no tienen rentabilidad, no tienen Demanda, un ¿no? nivel de actividad que les posibilite mantener los costos fijos y naturalmente eso se va viendo en todas las estadísticas oficiales y paraoficiales con respecto a la caída de actividad económica, de facturación de las empresas, de rentabilidad, de empleo. Ya no estamos diciendo no hay generación de empleo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? ¿Cuánto va a costar recuperar eso si es que logramos recuperarlo, no? Sin duda, no, y lo que peor es que todas las líneas de investigación, por ejemplo, en el caso del CONICET o las empresas que se puedan privatizar, de hecho el Sí. gobierno actual privatizó una sola, que es IMSA, lo que era antes Industrias Metalúrgicas Pesca Armona, en la ciudad de Mendoza, una empresa metalmecánica, pero de excelencia, Hace las 10 muchos más años, ¿verdad? importantes del mundo, ¿no? En Ujú. la cual pueden construir centrales nucleares, hidroeléctricas, parques eólicos, bueno, sin número. Lo que quiero decir es que va a costar muchísimo, sin lugar a duda. Ahora también debo decir que hay una parte de la sociedad
no lo sé en qué porcentaje, sinceramente, que me daría la impresión que el fenómeno no lo comprende del todo, ¿no? Porque acá lo que se está haciendo es un desguace del Estado, una desindustrialización muy grande y fundamentalmente un reduccionismo de lo que significa, bueno, las clases medias o que aspiran a ser clases medias, porque recortándote la salud, recortándote la educación y las prestaciones de los servicios, bueno, Ujú. vos estás generando una sociedad dual, ¿no? Una sociedad de Totalmente. que va a haber un sector de argentinos, un 10, un 20%, con altísimas posibilidades y acceso a un sinnúmero de cosas, y después va a haber un resto de la sociedad que va a ser difícil porque el Estado suplanta lo que el mercado no puede hacer, ¿no? Y yo soy un partidario de que tiene que haber un equilibrio entre el Estado y el mercado. Hay cosas que el mercado lo asigna muy bien y el Estado, la verdad, que ha demostrado a lo largo de la historia que no lo ha hecho bien, y al revés, ¿no? Y después hay cuestiones que son muy sensibles en la cual tiene que estar el Estado. Había un viejo axioma de Samuelson, Mm. perdón, que era un economista muy ortodoxo, liberal, Sí, pero que sí. decía algo que por demás interesante. Decía que el mercado tiene mucho cerebro, pero poco corazón. Y bueno, el Estado tiene mucho corazón, pero poco cerebro, ¿no? Mm. Entonces siempre hay que buscar un equilibrio entre las Totalmente. partes del sector público y del sector privado. Pero de Ujú. vuelta, reconstruir sin duda. Lo que sucede es que todavía no estamos en la fase de la finalización de este modelo libertario, de este laboratorio libertario, en la cual parecía que lo íbamos a exportar al mundo y que parte del mundo lo miraba a Milei como un fenómeno para poder replicar en otros lugares del mundo. Bueno, me parece que de No, vuelta tiene que volver la sensatez, la cordura. La sí. sociedad argentina en situaciones extremas siempre responde con cordura. Y me parece que en esta ocasión, seguramente por lo que ha sido nuestra historia y por los comportamientos que anhelamos que se tenga, bueno, se vuelva a comportar con postura y terminemos con un invento libertario en la cual lo que nos está llevando es a una destrucción generalizado de todos los sectores económicos, ¿no? Lo que ustedes van a ver ahora es una foto, una vieja foto, blanco y negro, de un médico alemán que trabajó a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Su nombre es, o era, Alois Alzheimer, y su apellido, desde luego, se convirtió en sinónimo de una enfermedad, de una patología que además es múltiple, no es una sola, pero por otra parte también en un término que genera mucho miedo y hasta terror en la gente, ¿no? La enfermedad fue descrita por primera vez en 1906 por este médico por entonces joven, Alois Alzheimer, que presentó el caso de una paciente, de una mujer suya llamada Auguste Deter, un caso que le llamó poderosamente la atención. Comenzó a estudiarla en detalle y esto lo llevaría a describir una nueva enfermedad por entonces y que con el correr del tiempo la ciencia le daría su apellido como homenaje al ser el primer médico que había descrito una enfermedad que hoy padecen 55 millones de personas en todo el mundo y que reflejan no solamente el miedo a la patología misma, sino a la pérdida misma de la identidad. Bueno, lo cierto es que desde siempre, o por lo menos desde hace muchos años, el 21 de septiembre, también es el día de la primavera, por supuesto, pero es el Día Mundial del Alzheimer, el día de ayer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud. Desde luego no es un día de conmemoración, ni mucho menos, se trata de un día de concientización acerca de qué estamos hablando y qué cosas se pueden hacer. Por ahora no curarla, esto está muy muy claro. Y por supuesto tener en cuenta que se la considera una de las epidemias del siglo XXI, ya que las proyecciones para el año 2050 es que el número de personas que padezcan esta enfermedad ascienda a 131 millones. Bueno, en este sentido, el neurólogo Hugo Valderrama, neurólogo especializado en las enfermedades como el Alzheimer y otras muy relacionadas entre sí, habla de esto, sobre la enfermedad de Alzheimer, sus síntomas tempranos, la edad de aparición que se ha ido modificando con el tiempo, la prevención y el tratamiento. El doctor
Hugo Valderrama. El Alzheimer afecta a millones de personas en todo el mundo. Es una enfermedad neurodegenerativa. Significa que van muriendo las neuronas progresivamente. Forma parte de un grupo de enfermedades que se llaman demencias. Viste que antes se le decía demencia senil. Está mal dicho ese término senil porque lamentablemente puede pasar en personas jóvenes o relativamente jóvenes. Puntualmente el caso más joven que atendí tenía 49 años, son casos raros, pero sí tengo muchos pacientes de 60 años. Entonces ahora eso se le llama tercera edad y después recién viene la cuarta edad más o menos a partir de los 80 años. Entonces una persona de 60 años no es senil, que viene de senectud, senilidad. Entonces se llama demencias, el Alzheimer es la más frecuente, esas demencias, y hay otros nombres como demencia vascular, demencia frontotemporal. Habrán escuchado que se difundió que el actor Bruce Willis tiene esa demencia, la frontotemporal, y se agrupan porque todas son enfermedades neurodegenerativas, van muriendo las neuronas progresivamente y lamentablemente por ahora no tienen un tratamiento curativo, ¿sí? Y se diferencian a su vez entre ellas por qué sector del cerebro empiezan y qué síntomas dan primero. ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Sí, en realidad no una vacuna ni nada, algo que se pueda tomar. Todavía no existe esa tecnología. O sea, no farmacológica, sino que son hábitos para un cerebro saludable que a su vez cuando uno sigue esos hábitos previene la mayoría de las enfermedades. Los nombro rápido, sería primero el ejercicio físico aeróbico. Yo sé que parece como demasiado difundido y si realmente uno duda si eso realmente ayuda o no, pero sí, está totalmente demostrado. Libera, por ejemplo, el ejercicio físico un factor que se llama factor neurotrófico neuronal que conecta neuronas. A su vez disminuye factores de estrés como adrenalina y cortisol. Eso ayuda a que vos duermas mejor también. Al dormir mejor es algo también básico. Cuando uno duerme, el cerebro se limpia de desechos. Es como un filtro, una pileta que absorbe el líquido y lo limpia. El líquido cefalorraquídeo que está en el cerebro. Después, al nutrirse el combustible que recibe el cerebro, nutrirse correctamente, cuanto más frutas, verduras comamos mejor, proteínas de carne sí, pero balanceado. Y después, todo lo que tiene que es más complejo con el estímulo. ¿Qué estímulo vos recibís? ¿Qué dejás fuera de tu trabajo para recibir un estímulo saludable y compensar áreas que generalmente no entrenás o no ejercitás? Por ejemplo, en mi caso podría ser, no sé, el cálculo o el arte, ¿sí? La creatividad. Y si no lo entrenás, después cuando hay déficit es lo primero que se nota. Eso se llama reserva cognitiva, el concepto. Vos vas creando como creás musculatura, creás redes neuronales y si dejás algo flojo, después te lastimás y en el cuerpo lo primero que se nota, lo mismo pasa en el cerebro. Y como último punto, un entorno social saludable y objetivos. No hace falta que sean grandes objetivos, sino que vos sepas para qué me levanto hoy, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Un escaloncito y eso hace que el cerebro se enfoque y tenga una funcionalidad. Hablamos de la importancia de detectar los síntomas a tiempo. ¿Ocurre lo mismo que en otras enfermedades que cuando ya tenemos el síntoma está muy avanzado o en este caso se da al inicio de la enfermedad? Muy buena pregunta. Mira, yo tengo pacientes que, por ejemplo, sacan el turno, vienen por su cuenta porque están detectando algo. Generalmente cuando están en esa etapa se llama deterioro cognitivo leve. La diferencia entre deterioro cognitivo leve y demencia es que el deterioro cognitivo leve detecta todo lo que le pasa y tiene autonomía, se las arregla por cuenta propia. Usa estrategias el cerebro, a pesar que tiene déficit, para decir, bueno, no sé, uso una agenda, me pongo un secretario, si tengo una empresa, voy usando estrategias, presto atención, focalizo, dónde dejo el auto y puede arreglarse por cuenta propia. Después, cuando empezó el síndrome demencial, hay un término que en realidad es lo más grave de la enfermedad, que se llama anosognosia. La anosognosia es la incapacidad del cerebro de detectar los propios déficits. Y ahí viene algo complicado, porque el paciente con Alzheimer sabe que algo le está pasando, pero de manera parcial al inicio, no entiende la gravedad de los hechos, entonces no tiende a consultar solo, generalmente es la familia ya que lo trae, y a medida que va avanzando es inversamente proporcional. Llega un momento que en la etapa más severa, vos le haces un test, se equivoca en todo, y después le preguntás del 1 al 10 qué puntaje se pondría y te dicen 10. En cambio, el que está en una etapa leve, bien leve, que tiene autonomía, detectas, apenas falla, se preocupa por él mismo y empieza a preguntar qué me va a pasar, qué esto, lo otro. Entonces, pasan ambas cosas, depende de la etapa de la enfermedad.
Vamos a hacer una pausa, luego de ella, como siempre hacemos nuestra mecánica habitual en el programa, nos metemos en la segunda parte con más información en nuestro Fuera de Agenda aquí por Ver TV. Centro Regional para el Desarrollo del Sur de Santa Fe. Cooperación Seguros. Protección integral para todas tus necesidades. Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas. 25 de mayo 530, Venado Tuerto. Valery, los mejores productos, herramientas y accesorios para el profesional y público en general. Ahora también perfumes, marroquinería, billutería y maquillaje artístico. Valery, La Prida 154. Sanatorio San Martín Venado Tuerto. Desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida. Todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR. Centro de Medicina Nuclear para Venado Tuerto y la región. Chacabuco 1046. Ortopedia Fernández. Plantillas ortopédicas, órtesis y prótesis. Venta de insumos ortopédicos y hospitalarios. Sillas de ruedas, bipedestadores. Nueva dirección. San Martín 973, Venado Tuerto. Muy barato. Supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Enseñanza basada en proyectos. Aprendizajes activos y colaborativos. Investigación permanente. Experiencias reales. Tecnologías al servicio de la educación. Universidad del Gran Rosario. HF Center. Líderes en medicina revitalizante y antienvejecimiento. Director, Dr. Hugo Francetti. Balanzas Hook, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Morgan, centro de jardinería, en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601, Venado Tuerto. Bien, y para completar esta información que recién comentábamos sobre el tema del Alzheimer, hablamos de cifras generales a nivel mundial, aproximadamente 55 millones de pacientes registrados con esta patología, pero si traemos esos números, esas estadísticas a nuestro país, hablamos de que aproximadamente 300.000 pacientes registrados han sido diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer. Hoy también se conoció una novedad a través de los científicos argentinos sobre una medida terapéutica, un tratamiento que puede retrasar el deterioro cognitivo, es decir, la pérdida creciente de la memoria y de otros aspectos relacionados con la propia personalidad. Es una investigación realizada por médicos psiquiatras en donde se extrae sangre del paciente, se filtra el plasma, es decir, la parte líquida de la sangre, y se le agrega albúmina, una técnica llamada plasmaféresis que se puede, que se hace, que es una técnica fácil de implementar y que, de acuerdo a la experiencia, puede no curar, esto hay que decirlo rápidamente, pero sí ralentizar
y en algunas personas, no en todas, pero se ha demostrado eficaz en algunas personas, el deterioro cognitivo causado por el Alzheimer de leve a moderado. Esto es el reporte que fue conocido hoy, ayer fue el Día Mundial del Alzheimer. El reporte, el estudio realizado por un grupo de investigadores de la Asociación Argentina de Psiquiatras, y si bien los resultados parecen ser alentadores, como siempre, los investigadores admiten que es necesario ser cautelosos, ser prudentes. Por otra parte, hay un elemento que no debe dejarse de lado, y es que la población envejece progresivamente, es decir, cada vez la gente vive más tiempo, y por lo tanto hay más posibilidades que estas enfermedades, que en general, aunque no siempre, pero sí en general aparecen por arriba de los 60, 65 años, bueno, habrá más casos en la medida en que hay cada vez más gente longeva. Bien, después en todo caso vamos a estar comentándoles un poquito más sobre esta nueva técnica realizada por psiquiatras argentinos de la Sociedad Argentina de Psiquiatría, porque ahora estamos en comunicación con un amigo, el actor, el autor Cacho Palma, quien estará pronto en Venado Tuerto, concretamente el próximo sábado, trayendo una nueva obra de su creación, pero por supuesto le vamos a preguntar a él en detalle, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo estás, Cacho? Buenas noches, ¿cómo te va? Gracias, muchas gracias, Abel, por tu intermedio. Un saludo a tanta gente de Venado, a tanta gente querida, y también al público, porque bueno, todas las veces que he ido siempre he tenido público y una notable repercusión. Vos estuviste el año pasado en noviembre, que presentamos en la Fiesta Provincial de Teatro 22 de agosto, ahí en el Teatro Malandra, con una repercusión y una calidez del público notable, ¿no? Y bueno, ahora vuelvo con una nueva obra, también de mi autoría, también como actor. Prometo con esto parar un poco con mis trilogías y mi cuestión actoral, pero bueno, me quería dar un gusto más, y desde Cachorro, que es la obra que llevo, la verdad que me está llenando de satisfacciones. Hicimos 2 meses de temporada en Rosario, 2 en Buenos Aires, 2 meses en Buenos Aires, estuvimos de gira por España, Madrid, Galicia, y bueno, y ahora nos toca la provincia, y la provincia arranca por Venado, justamente ahí con mis queridos amigos de la Sala Malandra, Colopieli, Tato Sátar, y tantos otros que trabajan ahí para tener un hermoso espacio. Por supuesto que tengo los amigos también, mis viejos amigos de Galpón, que también están invitados. Lo que pasa es que no puedo hacer la obra en 2 salas a la vez. No, Mi obra es una obra para teatro pequeño, sino también iría a ese teatro maravilloso con Oscar Baroto, otro gran amigo. Pero bueno, está Niotti Martínez, está El Hueso, Adelki, La Betty, un montón de gente muy querida, Andrea Soldini, con quienes he trabajado, Cristian Laurito, tantos actores notables. Porque Venado, siempre lo digo, aún en los momentos más difíciles económicos y financieros, donde la ciudad parecía que se desplomaba, la cultura se mantuvo siempre. Escritores, cantantes, bueno, actores, por supuesto. Así que bueno, es un gusto estar ahí en el centro del sur de la provincia, ¿no? Cacho, contanos un poquito sobre la obra. Por ejemplo, en este caso vamos a tener, aparte de tenerte a vos, vamos a tener una cantante también, ¿no es cierto? Una vocalista. De las mejores profesionales que he conocido en mi vida, Miriam Cubelos, es una cantante con un desarrollo, una ética profesional aparte maravillosa. Miriam me viene acompañando en mis creaciones. Imagínate que la primera vez que estuve en Venado fue en el año 80 con Cómo te explico, y Miriam era la cante de Cómo te explico. Teníamos un poquito más de 20 años y seguimos trabajando juntos en tantas cosas. Incluso fuimos hace unos 10 años a Venado con un trabajo que ella era la protagonista, yo lo había dirigido, había escrito el texto, que se llamaba El Otro Camino. Así que bueno, cuando apareció la oportunidad de ir a Venado, Miriam prefirió, y con esa calidez que tiene, ese cariño que me tiene, acompañarme, porque si no habitualmente va en un pendrive, Miriam, porque el tema central que le estamos viendo, ese es el día que lo probamos en el ensayo. Ahí estábamos ensayando
con mi hijo Lautaro coordinando luces, puesta, micrófono, porque bueno, tengo un cachorro que es Lautaro Palma, que vos lo viste en 22 de agosto, que intervenía muy fuerte ahí en 22 de agosto. Ahora no, ahora sí solamente la técnica. La que va a intervenir es Miriam, que va a tener pasajes de canciones en vivo, es decir, no va en un pen, va en vivo a cantar, y aparte va a tener algunos momentitos actorales también. Estamos jugando con esta maravilla de volver a Venado, ¿no? Y con tantos amigos. Cacho, contanos lo que puede contarse de la obra, ¿no? 22 de agosto hace referencia a una fecha muy concreta, históricamente trágica en la historia argentina, pero contanos de Cachorro, uno imagina de qué se trata por el título, pero contanos vos un poco más en detalle de qué estamos hablando. Tiene en común, por eso hablo de trilogía, con El Camino de la Fuente, que también estuvo en Venado, pero en el Galpón del Arte, con Pablo Razuc, que son unipersonales, pensados en el retorno del actor narrador, del actor que lleva en su cuerpo las marcas de una historia y la cuenta al público en un rito participativo, comunitario, donde está el humor, donde está la sorpresa y donde también está, bueno, recién hablabas del Alzheimer. Los que hemos padecido familiares con Alzheimer sabemos lo duro que es perder la memoria, es perder la identidad, es perder la subjetividad, es decir, es morirte antes de morirte. Bueno, ¿qué pasa con un país, con un Estado que pierde la memoria, ¿no? Y bueno, ahí está el teatro, la música, la poesía, que no solamente traemos la memoria, la refrescamos, la volvemos a presentar. Desde Cachorro es una historia entonces con un actor unipersonal que cuenta algo de 3 generaciones. Él lleva en su cuerpo la marca de su abuelo, de su padre, y Quito, que es el narrador, es un actor un poco más joven que yo. Todavía tengo pretensiones de mostrarme más joven en escena, cuestión que va a terminar con esta obra, o conmigo, o con uno de los dos, pero bueno, aparece un Quito lleno de vida, contando ahí con su hueso la historia de su abuelo, que partió desde Europa en la Segunda Guerra, viviendo la destrucción de todo lo que tenía. Se tomó un barco, recaló en Buenos Aires, pero vino a parar a Rosario y ahí armó su familia. Quito, que es el nieto de ese gran abuelo, de ese Enrico, como le decía la abuela, toma una historia ficcional. Esto no es biográfico. 22 de agosto, que vos la viste, tiene algunos momentos biográficos. Esto es una ficción, es un montaje poético donde me imagino nieto e hijo de un pasado histórico muy preciso, donde me permito contar un siglo de historia, como te digo, de manera metafórica, poética, apelando a la belleza y apelando sobre todo a la comunicación y al deseo. La obra tiene un lema, que es: hay que arrancar la alegría a los días futuros, y esta es la idea: apostar al futuro y apostar a que tengamos cosas para celebrar que tienen que ver con la condición humana. ¿Esto qué implica? Que para que respetemos la condición humana y nuestra humanidad hay que, de alguna manera, decirle que no a todos los intentos de marginalidad, de exclusión y de segregación. La obra es un homenaje a eso, digamos, es decir, es un actor que lleva en el cuerpo todas las razas en la piel, todas las razas en la sangre, que justamente reivindica un lugar para todos, ¿no? Una historia de todos, no una historia para algunos pocos. Esta es la idea esencial de Cachorro. Sí, sí. Pero ¿cómo vive uno? Tuvimos el sábado pasado viendo una obra aquí muy buena también, en el Malandra precisamente. ¿Qué lugar de refugio es el teatro, ¿no? El arte en general, pero el teatro ante lo sombrío, ¿no? Del entorno, la posibilidad de, por ahí, bueno, como pisar el freno, meterse en una historia y respirar, ¿no es cierto? Sí, por más que la historia no sea cómica. Claro, a ver, sobre todo cuando logras que eso sea transmitido con belleza. El teatro nace con la danza, con el teatro, con lo estético. Estético quiere decir movimiento, viene de estesis, de movimiento, de que las cosas cobren movimiento, que no se detengan, que no se pudran, que no se estanquen, que estén vivas, ¿no? Y esto es lo que tanto me agradece a mí, la gente, el público, incluso en España, lo vivo, lo orgánico, lo sensible,
es la transmisión de la obra. Y también yo agradezco cuando voy como espectador a ver ese teatro que está vivo, que tiene fuerza, que tiene deseo. De hecho, mis maestros, mis notables maestros, como el Tato Pavlovsky, Norman Brisky, no han dejado nunca de transmitir eso. Brisky tiene más de 85 años y vos lo ves con la frescura que actúa, con el humor, con la intensidad que sigue actuando, ¿no? Exactamente. Cacho, bueno, contanos, esto es el próximo sábado. Aparte leo aquí que tenés toda una gira por delante también, ¿no? Por suerte, después de andar por el mundo, vengo a mi querida provincia, a todos los lugares donde hay grupos de teatro y donde hay escuelas de teatro, en Venado, en Reconquista, que también hay escuelas de teatro, y en la Sala de Esperanza y de San Justo, donde hay grupos históricos de teatro independiente que mantienen su sala, y por supuesto, si bien paso un poquitito de Mugueta, mi otra patria, que yo nací en Villa Mugueta, es Vigán, voy a tener una función el domingo 5 en un teatro totalmente remodelado en la Sociedad Italiana de Vigán. Así que bueno, volver a mi provincia es uno de los hermosos gustos de mi vida, porque aparte he pasado momentos muy hermosos de mi adolescencia en cada una de estas ciudades, en Venado, en Vigán ni te cuento, en Esperanza también. Así que bueno, es una belleza. Poder hacer esto y compartir, y de hecho cada vez que voy a Venado siento el cariño, ¿no? El cariño y el reconocimiento. Y aparte de esto, bueno, hay salas de teatro, hay grupos de teatro, y la cultura en Venado es algo que tiene un privilegio, tiene público. De hecho, bueno, vos estuviste en Malandra, sé que las últimas funciones de Malandra siempre tuvieron público, y eso es maravilloso. Sí, incluso voy a estar el sábado también. El próximo sábado entonces, 9 de la noche en el Malandra, Cacho. Sábado 27, 21 horas de Malandra, y a los que están más interesados también en mi otro oficio, que es el psicoanálisis, la cura por la palabra, la cura desde la condición humana, voy a estar el viernes 26 en el Colegio de Psicólogos de Venado Tuerto a las 19 horas, dando una charla sobre el tema de la locura, justamente, ¿no? Así que bueno, la locura se cura de alguna manera con el teatro, con el arte, porque cuando un pueblo no tiene arte, sufre y se enferma. Bueno, esto es, pero también hay una cura que la brinda alguien que sabe escuchar y entender las cuestiones profundas que nos llevan a sufrir, a enfermar, a angustiarnos, ¿no? Así es. Un abrazo, Cacho. Nos vemos el sábado. Gracias, querido. Y sé que sos un amigo y te agradezco que me hayas presentado a mí. Es decir, el teatro es un puente humano. Es un puente entre un humano y otro humano que nos reconocemos como semejantes, como compañeros. ¿Sí? Esto de hombro con hombro, ¿no? Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que para vos el bien es bien y el mal es mal. Eladia Blasquez, ¿no? Exacto. Un abrazo, Cacho, hasta el sábado entonces, que andes bien, ¿eh? Gracias, hasta el sábado. Chau. Cariños. Cacho Palma es un hombre muy conocido en nuestro medio, y no solamente en Venado Tuerto, me refiero a toda la zona, como él recién lo comentaba, hace muchos años que viene pateando escenarios de todas partes, incluso hace poquito estuvo en España en una temporada con esta obra que estará el próximo sábado 27, en el Malandra, ahí en la calle Juan B. Justo, creo que ya todo el mundo sabe dónde queda este teatro, con De Cachorro, una obra de la autoría de Cacho Palma, y que comienza a las 21, así que es bueno también la puntualidad, porque bueno, es una cuestión digna de respetar, que el espectáculo comience en el horario correcto, porque todos estamos ahí, los que vamos a estar en el horario que es pertinente. Y hablando de horario, justamente nosotros aquí nos estamos yendo. Mañana, si Dios quiere, volveremos con nuestro Fuera de Agenda a partir de las 8. No se vayan, ya llega Manuel Fuertes con Noticias en HD, edición central. Y bueno, desde luego, él trae también mucha información para compartir. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.
El universo Chevrolet está en Chevent. Tu nuevo 0 kilómetro con financiación directa de fábrica. La cuota más baja del mercado. Recibimos tu usado al mejor precio. Te esperamos en nuestro concesionario o ingresá en chevent.com.ar. Un concesionario de Grupo Quijada. Abrimos las inscripciones para Nuestro Terreno, quinta edición. Del 15 de septiembre al 15 de octubre. Ingresá a www.venadotuerto.gov.ar/Nuestro Terreno y completá el formulario. Gobierno de Venado Tuerto. Pavimentamos una cuadra cada 5 días. Tus impuestos vuelven en obras. Ya podés realizar la habilitación digital de tu comercio. Un trámite sencillo y fácil en menos de 15 minutos desde tu celular o computadora. Ingresá a la web del municipio y completa toda la información necesaria. Si tenés dudas o consultas, comunicate al 15 52 11 38. Gobierno de Venado Tuerto. Objetivo cierre basural. Lunes y jueves, sacá solamente los reciclables limpios y secos. Gobierno de Venado Tuerto. Ahora en Venado Tuerto, una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó Mr. Cono. Eventos corporativos, cumpleaños infantiles, casamientos, despertar, 15 años y todo lo que se te ocurra. 15 54 41 96 y 15 33 28 70. Mr. Cono, La Valle 1913, Venado Tuerto. No dejes que te lo cuenten, probalos vos. El pádel tiene su lugar en la pantalla. Todos los jueves a las 22 llega el programa que te conecta con la pasión de este deporte.